Hoy te voy a enseñar en este video los bombardeos más terribles que han habido en el siglo XX. Desde que a un aviador se le ocurrió en la Primera Guerra Mundial lanzar un artefacto explosivo desde arriba, no se ha parado en los bombardeos. Las guerras son así de crueles y los que más sufren en las guerras son los civiles. Estos han sido los bombardeos más terribles de la historia de la humanidad. Operación Meeting House. La campaña consistió en nada menos que 279 bombarderos con los aviones Boeing Superfortress que oscurecieron los cielos nocturnos de Tokio. Las bombas estadounidenses arrasaron la metrópolis japonesa, cobrándose la vida de unos 130,000 civiles, mucho más que en Hiroshima o Nagasaki, y dejando sin hogar a más de 1 millón de personas. El bombardeo de Hiroshima. Dentro de los bombardeos más infames de la historia están los que usaron las bombas atómicas y también llevados a cabo por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Estos son, como ya saben, los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. El primero de los trágicos despliegues de poder militar atómico tuvo lugar en la ciudad japonesa de Hiroshima. El bombardero Boeing Superfortress, apodado Enola Gay, sobrevolaba Hiroshima el 6 de agosto de 1945, solo 5 meses después del apocalíptico bombardeo de Tokio, lanzando la bomba llamada Little Boy, la cual acabó con la vida de 20,000 soldados japoneses y al menos 100,000 civiles. El bombardeo de Nagasaki. Solo 3 días después de Hiroshima, el 9 de agosto, una segunda bomba atómica, conocida como Fat Man, fue lanzada sobre la ciudad de Nagasaki. Fat Man arrasa la ciudad del sur de Japón y se cobró la vida de unas 80,000 personas, de las cuales solo una pequeña parte eran militares. Durante meses y años después, los efectos generalizados de la radiación de ambos bombardeos se cobraron cada vez más vidas, dispararon las tasas de cáncer y provocaron innumerables malformaciones congénitas en las siguientes generaciones. Se llegan a contar más 330,000 muertos en total. Operación Gomorra. Antes de los bombardeos en Japón, en el otro teatro de operaciones, muchas ciudades europeas fueron bombardeadas hasta la saciedad. En el caso de Hamburgo, Alemania, el infierno llegó en la forma de la llamada Operación Gomorra, que fue ejecutada en julio de 1943 por las fuerzas aéreas aliadas del Reino Unido y Estados Unidos. La ciudad fue destruida casi por completo y se cobró la vida de al menos 37,000 civiles. El clima inusualmente seco de Hamburgo aquel verano hizo que las bombas incendiarias de los aliados se extendieran a una velocidad alucinante, creando una brutal tormenta de fuego. El Blitz. La infame guerra relámpago sobre Londres fue una de las campañas de bombardeo más prolongadas no solo de la Segunda Guerra Mundial, sino de toda la historia. Las bombas cayeron sobre la capital inglesa con regularidad desde septiembre de 1940 hasta mayo de 1941. Desde el primer día del Blitz, el 7 de septiembre, Londres fue bombardeada sin tregua durante casi 57 días seguidos. Sin embargo, gracias al completo sistema de refugios antiaéreos de Londres, se perdió, para lo que fue la magnitud de ese gran bombardeo, la relativamente baja cifra de 40,000 vidas durante los 8 meses que duró el Blitz. Aún así, se destruyeron más de 2 millones de hogares de civiles. Bombardeo de Dresde. Una de las acciones más controvertidas de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial fue el bombardeo de Dresde en febrero de 1945. La ciudad, en gran parte civil, era la capital del estado alemán de Sajonia, y los estudiosos modernos cuestionan hasta qué punto Dresde podía considerarse un objetivo militar. El número exacto de víctimas mortales de los bombardeos sigue siendo controvertido, aunque la cifra más comúnmente aceptada es de unas 25,000 víctimas. Prácticamente todas ellas fueron civiles. Los bombarderos estuvieron programados para que la segunda oleada de bombarderos llegara cuando los bomberos estuvieran apagando los incendios de la primera oleada. Así estos quedarían neutralizados y no habría quien combatiera el fuego. Muchos dicen que era innecesario bombardear esta ciudad solo por el hecho de quebrar la voluntad de lucha de las fuerzas armadas alemanas atacando a la población inocente. El bombardeo de Berlín. La capital del Tercer Reich fue bombardeada sin descanso durante la guerra. La más intensa de estas campañas, conocida simplemente como la Batalla de Berlín, comenzó en noviembre de 1943. Los bombarderos de la Royal Air Force, RAF, descendieron sobre la capital alemana durante meses, entre noviembre de 1943 y marzo de 1944. Aunque las unidades antiaéreas nazis derribaron más aviones de los que la RAF había previsto, consiguieron destruir grandes partes de la ciudad, incluidos cientos de miles de hogares.
El bombardeo de Pforzheim, una de las más exitosas y destructivas campañas de bombardeo de la RAF contra Alemania, tuvo como objetivo la pequeña ciudad de Pforzheim en febrero de 1945. Pforzheim fue elegida porque en aquella época era un centro neurálgico para los joyeros y relojeros alemanes. Esto, según la inteligencia de la RAF, convertía a la desprevenida ciudad en un probable centro de producción de instrumentos de precisión utilizados en diversas herramientas de guerra. Nada menos que el 90% del centro de la ciudad, donde se creía que estaban la mayoría de los talleres artesanos, fue destruido por la RAF. Murieron más de 17.000 civiles y la población de la ciudad descendió de decenas de miles en 1939 a apenas unos cuantos cientos en 1945. El bombardeo de Chongqing, una de las campañas más implacables, fue la ejecutada por los servicios aéreos imperiales japoneses contra Chongqing, la capital china en tiempos de guerra. Aunque Chongqing fue bombardeada regularmente durante la guerra, la mayor parte de la destrucción se produjo al principio, en 1939, cuando la Segunda Guerra Mundial y la guerra chino-japonesa llegaron a su fin. Más de 30.000 civiles de la ciudad habrían perdido la vida. El bombardeo de Guernica, una de las pocas grandes campañas de bombardeo en Europa que se produjeron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, tuvo lugar en 1937, durante la Guerra Civil Española. La ciudad vasca de Guernica, punto de comunicaciones de varias facciones de la resistencia antifascista que luchaban contra el ejército de Francisco Franco, fue bombardeada hasta sus cimientos por la aviación franquista con la ayuda de sus amigos del fascismo, Adolf Hitler y Benito Mussolini. Allí la Legión Cóndor, de la aviación alemana, probó las tácticas que usarían luego en la Guerra Relámpago que arrasó Polonia. Murieron casi 2.000 personas, de las cuales se calcula que 400 eran civiles. Mientras te sigo contando de estos brutales bombardeos, suscríbete a esta cuenta para que no te pierdas cosas interesantes de la historia militar, las Fuerzas Armadas y sus veteranos. Operación Menú. Después de que la Segunda Guerra Mundial demostrara con creces la utilidad de los escuadrones de bombarderos aéreos, muchas de las guerras libradas en Asia durante la Guerra Fría utilizaron ampliamente el espacio aéreo. Una campaña de bombardeo decisiva en la Guerra de Vietnam y, por extensión, en la Guerra Civil de Camboya fue llevada a cabo por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos entre 1969 y 1970, que estuvo con archivos clasificados hasta el año 2000. Con el nombre en clave de Operación Menú, los bombardeos estadounidenses en Camboya tuvieron como objetivo los puestos avanzados del ejército socialista norvietnamita y del Vietcong comunista. La Operación Menú supuso el primer uso autorizado de los enormes bombarderos B-52 Super Fortress, tristemente célebres por su destructiva técnica de bombardeo en alfombra. El número exacto de víctimas sigue siendo controvertido, pero se admite que perecieron al menos unos 4.000 civiles camboyanos. Los bombardeos de Navidad. En 1972, de nuevo dentro de las fronteras provisionales de Vietnam, Estados Unidos puso en marcha la Operación Linebacker Sun, también conocida en Occidente como los bombardeos de Navidad. Estados Unidos dirigió esta campaña entre el 19 y el 29 de diciembre. Los bombardeos de Navidad, descritos oficialmente como una operación de máximo esfuerzo contra objetivos estratégicos en la capital vietnamita de Hanoi y sus alrededores, se convirtieron en el mayor bombardeo de una ciudad poblada desde la Segunda Guerra Mundial. Muchos objetivos militares fueron neutralizados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pero la operación también se cobró la vida de casi 2.000 civiles vietnamitas. Bombardeo de la OTAN sobre Yugoslavia, una de las últimas grandes campañas de bombardeos del siglo XX, antes de la llegada y popularización de los drones, resultó ser un momento decisivo y destructivo durante la Guerra de Kosovo de 1998-1999, en un intento por pacificar esa limpieza étnica de albaneses llevada a cabo por la República de Yugoslavia. Las fuerzas de la OTAN enviaron en la operación Fuerza Aliada desde el 24 de marzo hasta el 11 de junio de 1999 unos 1.000 aviones a la región y bombardearon la zona sin descanso hasta que las fuerzas yugoslavas accedieron a abandonar Kosovo. Como puedes ver, los bombardeos son unas de las herramientas bélicas menos precisas, pero también son la más destructiva. Por eso aún se siguen usando, aunque no hay que perder la esperanza de que ya no sea así.